Hola, ¿qué tal amigos de Un Católico Bien? Bienvenidos sean otra vez a su podcast, Lo que nunca te explicaron. Estamos muy contentos de que estén de nuevo en otro episodio de su podcast favorito seguramente. Hoy estamos aquí con el padre Tadeo, un sacerdote, pues bueno, que tal vez no conocemos tan a fondo como otros invitados que hemos tenido, pero sí muy recomendado por otros invitados que hemos tenido y con el que teníamos muchas ganas de estar el día de hoy. Padre, ¿cómo está? Gracias por Bien, estar aquí. muchas gracias, Que Dylan, muy contento de poder colaborar en lo que sea posible, claro que sí. Muchas gracias, padre, por aceptar la invitación, sobre todo ser uno de los valientes que está por aquí. Y bueno, pues antes que nada, obviamente queríamos hablar un poquito sobre usted, padre. Hace un rato nos contaba, ¿no? Cómo fue que empieza, pues, en este camino al sacerdocio. Ujú, Primero estudia una carrera, ahorita ujú. les contará cómo fue, pero cómo fue que llegó el llamado a ser Sí, sacerdote, cómo fue que tuvo la valentía, ¿no? De claro. empezar. No, pues no, valentía no, créeme. No, mira, si yo estudié, como una persona normal, digo, soy de Monterrey, me propuse estudiar periodismo en el TEC de Monterrey, hice mi carrera, terminé, empecé a trabajar, digamos. Yo siempre estaba, digamos, con una familia cristiana, ¿no? Claro. Fui educado en la fe, todo normal. Pero poquito a poco fui descubriendo, pues, un llamado de Dios. Primero, estando en la universidad, al Opus Dei, a la prelatura del Opus Dei. Después, dentro de la prelatura, como numerario, me fui a Roma a estudiar y estando ahí me ordené sacerdote, ¿no? En el 2014. Y estudié, ahí aproveché, ya que estábamos ahí, a estudiar un doctorado en teología bíblica, ¿no? Ah, Esa es mi perfecto. especialidad. Después regreso a México, ¿no? Después de un rato, y desde entonces he estado aquí en la Universidad Panamericana como capellán y como profesor, que me encanta, ¿no? Me gusta mucho dar clases, me gusta mucho, pues sí, el estudio, un poquito sí, no es que sea muy bueno, pero me encanta, y me encanta explicar las cosas, sí, eso la verdad es que siempre me ha gustado. Entonces, lo que podamos contribuir aquí, pues muy bien. No, pues sí, la verdad es que justo la idea es aprovechar todo lo que ha estudiado, padre, que se Ujú, animó, que tomó el llamado, como dijo ahorita, y después de toda la preparación que ha tenido, obviamente, ¿no? Justo a la hora de pensar y de estar así, como dándole vueltas a qué hablar el día de hoy, pues dije, pues obviamente la parte de la Biblia creo que es algo que, lo que usted nos puede apoyar muchísimo, como ya nos dijo, pues hasta es doctor en ese aspecto. Entonces, ujú, pues nada, padre, la verdad es que sí, queríamos aprovecharlo, como le dije, y quería justo preguntarle, padre, ¿usted por qué cree que es importante de inicio ujú. conocer la Biblia, no solo la parte de leerla, sino también conocer cómo se hizo, cómo fue que se Claro. formó, sus orígenes? O sea, ¿cuál Ujú. es el verdadero propósito que usted considera para que el católico o el cristiano en general sepa, ¿no? De dónde viene la Biblia, de dónde viene eso que está leyendo y que hoy lo tenemos así tan Ujú. fácil de poderlo comprar en cualquier biblioteca, en cualquier lado? ¿Cuál es el verdadero valor de conocer eso? Claro, muy buena pregunta. Bueno, la Biblia es fundamental porque hay dos formas en las que la revelación se transmite hasta nuestros días, ¿no? Se va transmitiendo la tradición, los apóstoles, el magisterio de la iglesia, todas estas cosas, y la escritura, ¿no? Son dos cosas Ujú. que no más bien no se contraponen, sino se complementan, ¿sí? Entonces, para un cristiano, no conocer la Biblia, pues es quedarse, digamos, manco, ¿no? O sea, quedarse Sí. sin una de las partes de esa transmisión de la revelación, ¿no? Eh, Ahora, ¿por qué conviene mucho poder saber un poquito más de ella y no solo leerla, como dices? Porque la Biblia es complicada. Esto es algo que nos acusan mucho a los biblistas. ¿Por qué es complicada? Es que es complicada. Es complicada porque es un texto de mucha antigüedad, pero es una cosa maravillosa, ¿no? Y es un texto vivo que está en la tradición de la iglesia. Entonces, digamos, la Biblia está hecha para ser leída y Claro. ya en una primera lectura uno puede encontrar cosas, ¿no? O sea, no es que sea una cosa también imposible, ¿no? Pero en la medida en que uno lo conoce más, porque como es un texto complejo, es un texto que tiene una cantidad increíble de interconexiones, ¿no? Ujú. Que es un texto que se ha desarrollado a lo largo de muchísimos años, ¿no? O sea, entonces por eso es un texto complicado, pero al mismo tiempo es un texto riquísimo, Ok. ¿sí? Que nos puede aportar muchísimo, y te digo, y en complemento con la tradición de la iglesia. Entonces, conocerla, digo, te pongo un ejemplo así para que se entienda esto, Ujú. ¿no? Por ejemplo, una parábola que pone Jesús, conocida, que es el buen samaritano, ¿no? Mm. Entonces, si uno lee el buen samaritano, dices, claro, una persona que está ahí medio tirada porque la asaltan, pasa uno y pasa de largo, un sacerdote, pasa un levita, pasa de largo, y después pasa un samaritano y pues él lo ayuda y todo esto.
Entonces, claro, una primera lectura te dice, oye, claro, hay que ayudar al prójimo, ¿no? O sea, como muy evidente, ¿no? O sea, no pases de largo, preocúpate por él, tal. Claro. Pero claro, cuando uno indaga un poquito más y conoce, por ejemplo, ya el hecho de entender que el samaritano era enemigo de los judíos, ya te da más fuerza, ¿no? Porque dices, claro, es que no solamente lo ayudó siendo que estaban enemistados, ¿no? Claro. O sea, como si uno, no sé, uno de las Chivas ayuda a uno de América, ¿no? O sea, eso es una cosa muy fuerte, ¿no? O sea, no, ¿cómo? Sí, ¿no? Y luego además, si entiendes más todavía, si entiendes que los levitas y los sacerdotes, decía el Evangelio, que estaba como medio muerto. Sí. Entonces, claro, un levita y un sacerdote de judío sabían que en la ley está previsto que si uno toca un cadáver queda impuro y hay que purificarse, es un show, ¿no? Entonces uno también entiende que estos señores de algún modo prefieren cumplir la ley que ir al espíritu de ayudar al prójimo, ¿no? O sea, una cosa que te está diciendo también Jesús es, oye, por encima de la formalidad está la caridad, ¿no? Claro. Entonces, pero eso ya requiere un poquito de formación para uno conocer cómo era el ambiente, digamos, sociocultural en tiempos de Jesús, etcétera, ¿no? Y luego si uno, además, conoce del Antiguo Testamento, profecías y todo, pues se va enriqueciendo muchísimo, ¿no? Entonces, eso hace que el acceso a la Biblia, si lo conocemos, digamos, tampoco es que tengamos que estudiar un doctorado, para eso estamos nosotros, pero en la medida en que conocemos un poquito, la podemos aprovechar muchísimo más. Claro, y justo como dice, ¿no? Lo importante que es o sea, conocer la Biblia en todo su contexto, ¿no? Como dice usted, como dice, a ver, no es que nos tenemos que meter un doctorado, pero sí justo son esos detalles que igual nunca lo hemos pensado o no nos pasa por la cabeza tanto, pero conocer esos detalles también es muy importante a la hora de la enseñanza, ¿no? Y no solo para entre nosotros, también para cuando se explica a gente de fuera, también es lo importante de las enseñanzas de Jesús y cómo conocer el contexto tiene esa importancia, ¿no? Y dicho esto, padre, ¿cómo fue que empieza o sea, a escribirse la Biblia? O sea, porque, a ver, estamos de acuerdo que viene o sea, está narrada desde los tiempos de Moisés. Obviamente, no me acuerdo si se dice que Moisés fue justo el que escribió gran parte de lo que es el Pentateuco, los primeros 5 libros, pero ¿cómo empieza? Porque, a ver, la escritura y todo como lo conocemos, pues tal vez no era igual, obviamente no era igual como lo es ahorita. También hubo tradición oral, se pasó de voz en voz. ¿Cómo fue que empieza Sí. desde la narración, ¿no? Los primeros capítulos o de las primeras versículos y todo que viene, hasta después que se empieza a formar ahora sí ya bien, ¿no? Los primeros escritos y todo. Claro, sí, muy buena pregunta. De entrada, la tradición de que Moisés escribió el Pentateuco ya ha sido como un poquito dejada atrás porque es muy difícil, Sí. porque hemos estudiado, hay muchísimos estilos diversos, sería difícil que lo hubiera escrito una sola persona. De acuerdo. Y sobre todo porque Moisés narra su muerte, cosa que es bastante más difícil. Pero bueno. Es lo que no sé, padre. No, está bien. Pero no, es que por eso te digo que la Biblia es un texto sumamente complejo. Claro. Tampoco sabemos exactamente cuándo empieza. Y al ser un texto tan lejano, hay mucho material, pero también muchas cosas son teorías, ¿no? Entonces, lo que sí nos damos cuenta es que en algún momento se empezaron a hacer escritos, ¿sí? Y esos escritos se fueron recopilando, editando, ¿no? Por eso te digo, mediante una cosa que se llama la crítica textual y cosas científicas, uno puede darse cuenta, no sé, como cuando estás leyendo algo y luego alguien metió una parte y dices, esto como que no suena, ¿no? O sea, es muy distinto a cómo escribes tú, ¿no? A veces así los alumnos, yo los de, oye, esto está muy raro. Ahora con la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero bueno, esto está muy bien escrito. No es que dude de ti. No, entonces, uno encuentra muchos estilos, ¿no? Y de muchos años, ¿no? Porque estamos hablando de siglos. Entonces, claro, todas esas cosas se van juntando, ¿no? Y así como también pues, va existiendo la literatura poco a poco, ¿no? También en la Biblia se van juntando estos libros, ¿no? Estas colecciones con muchas ediciones. Por ejemplo, el Pentateuco es sumamente complejo, ¿no? Otros libros un poco menos, un poco más, ¿no? Hay unos más recientes, unos más antiguos. Entonces todo eso se va recopilando y ya en tiempos de Jesús, en los judíos se nota que ya hay una cierta colección, no muy clara, o sea, el término Biblia es un término bastante moderno, ¿no? Sí. O sea, que en tiempos de Jesús no existía la Biblia como tal, ¿no? Existían una serie de escritos considerados sagrados, ¿no? En ese momento no, bueno, no es que todavía no está la Torah tampoco, por ejemplo, ¿no? Bueno, la Torah sí, aunque no estaba en su forma final, porque resulta que los samaritanos al parecer tenían otro Pentateuco parecidón, pero no exactamente igual. Entonces,
eh, sí, en esos tiempos todavía no estaba del todo cerrado, ¿sí? Jesús habla, y en otros escritos se habla de que, por ejemplo, ya existía la ley y los profetas, ¿no? O sea, la ley, la Torá, ¿no? Los 5 libros del Pentateuco, más o menos, Sí. y los profetas, ¿no? Una colección de profetas, igual y no eran todos los que tenemos ahorita, pero ya más o menos uno veía una colección de profetas. Y luego otros libros hablan de otros escritos, que quizás estuvieran los salmos, ¿no? Ok. Quizás estuvieron... Pero todo eso se va, o sea, no estaba como lo entendemos ahora, ¿no? Claro. Luego, con el Nuevo Testamento es distinto porque ahí sí hay una intención ya más clara de transmitir la revelación de Jesús. Ujú. No, tampoco es que los autores, yo creo que es muy difícil que los autores hayan dicho, voy a escribir la tradición, no, la revelación. Pero San Pablo, por ejemplo, con las cartas, que luego se va reconociendo que ahí hay una cierta inspiración, los evangelios igual, ¿no? Entonces, eso también se va conformando, ¿no? Y entre todo, pues se va haciendo esa colección de Claro. libros, ¿no? Que además están unificados. Ya después entendemos que por la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Exacto. Entonces, sí, la Biblia tiene una formación, por eso te digo que es muy compleja, porque estás hablando de siglos antes de Cristo hasta probablemente el siglo I, ¿no? Después de Cristo. Entonces son muchísimos años en los que pasa, pues la historia va cambiando, las civilizaciones, todo, o sea, la tecnología, muchas Claro. cosas, ¿no? Se pasa empieza a ver del papiro, luego se pasa al pergamino, ¿no? A la piel, entonces todo eso va haciendo cambios también. O sea, como tal, pues digo, probablemente como dices, muy difícil. No tenemos hoy un verdadero origen, sobre todo los primeros libros de la Biblia, ¿no? O sea, como dice, pues, ¿quién escribió el Pentateuco? Como dice, pues, está medio complicado que Moisés haya escrito su muerte, pero sí más o menos sabemos, por ejemplo, del que mejor se tiene estudios del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, el Antiguo Testamento, lo que yo entiendo, lo que nos comenta usted, es que los judíos en general lo fueron como juntando, ¿no? Partes que venían de un lado, de otro, y se fue juntando a lo que ellos en ese momento conocían, no sé si ya lo conocían como la Torá, pero pues ya como ya tenían sus textos sagrados al final de cuentas, porque como dice, las profecías ya se conocían y entre otras muchas cosas, ¿no? Pero el Nuevo Testamento, entonces ese ya conocemos un poquito mejor cómo viene, ¿no? O sea, ¿cómo podemos saber, padre? Y ahí sí es lo que muchos creo que tienen duda, sobre todo ya conociendo un poco mejor, digo, tampoco es que sea la historia, la historia súper reciente, ¿no? Pero ¿cómo podemos saber que sí lo escribieron quienes se atribuyen a que se escribieron, ¿no? O sea, en este caso, pues Mateo, Marcos, Lucas, San Pablo. ¿Cómo es que la iglesia, porque también tuvo, me imagino, parte en esto también, o en general, ¿cómo se sabe que ellos fueron los que de verdad escribieron esas cartas, esos evangelios, todo ese tipo de cosas? Muy buena pregunta. Ahí, siempre te digo muy buena pregunta, pero es que todas me encantan. Puras buenas preguntas, padre. Hay una cosa que nos ayuda ahí que se llama la ciencia, ¿no? De la crítica textual, sí, que nos ayuda a poder... Esta ciencia estudia los textos antiguos, ¿no? Y de alguna manera intenta reconstruir, intenta encontrar qué hay detrás de los textos, eso, quién los escribió, cómo se escribieron, cómo se fueron editando, todo esto. Entonces, la Biblia es el libro antiguo con más testimonios, por mucho, de cualquier otra obra, ¿sí? O sea, se estima que tenemos alrededor de 5,000 testimonios, es decir, papiros, obviamente pedazos, ¿no? Muchas veces, a veces sí colecciones completas, pedazos de un libro, de otro, tenemos más de 5,000, ¿no? Entonces, eso lo hace muy complejo, pero al mismo tiempo hay mucho material por el que se puede ir armando toda esta obra y entender una cosa que se llama autenticidad, ¿no? Lo digo porque también hay que tener cuidado, tampoco hay que perder la fe, no pasa nada, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de los evangelios, ¿no? Yo te diría, los evangelios se dice que son auténticos. ¿Qué es esto? Que están de acuerdo a la intención que tenía un autor, ¿sí? Okay. Pero también es complejo decir un autor porque en los mismos evangelios encontramos trazos de ediciones que quizá no fue el mismo evangelista el que las hizo. Tampoco podemos estar seguros, ¿no? Pero en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, hay un cambio de sujeto bastante evidente en el último capítulo que dices, aquí parece que fue alguien más. Ok. En San Marcos también al final hay como una parte en la que dices, esto incluso en los manuscritos antiguos no estaba, se llama el final largo de Marcos, ¿no? Que llega hasta nuestros días. Pero eso no le quita ninguna autenticidad al texto, ¿no? Okay. Porque desde el siglo II tenemos testimonios ya
de algunos personajes cristianos que hablan de los 4 evangelios, que hablan de los 4 evangelios como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Entonces se ve que, por eso te digo que es bien importante entender que la Biblia está viva en una tradición, porque desde el principio, ¿quiénes son los que le dan esa fuerza? Pues los que la leyeron y los que la transmitieron. Si ellos nos están diciendo ya desde entonces que estos textos, ¿sí? Ya se reconocen como 4 evangelios, ¿no? Porque luego estaba de moda escribir evangelios un poquito, ¿no? Pues hay muchos evangelios. Sí, justo, ahorita vamos a eso Hay también. unos apócrifos, Ajá. unos que son gnósticos, bueno, unos no tan buenos, ¿no? Pero, digamos, muchos, y era muy común, es que uno tiene que trasladarse a las categorías de entonces, la pseudoepigrafía, o sea, no existía en lo que hoy se llama firmar como tu obra, ¿no? Si un arquitecto construyó una casa, no era, esta es la casa de Mies van der Rohe, no, o sea, ya está, ¿no? La hizo él y punto, ¿no? Claro, claro. Pero sí se atribuían los escritos muchas veces a personajes para que fueran coherentes con el mensaje y darle más fuerza. Por ejemplo, a la sabiduría de Salomón. Es probable que Salomón haya escrito algo, sí, pero es muy, o sea, no, es complicado que Salomón haya escrito todo el libro de la sabiduría. Pero si alguien escribía algo que tuviera que ver con la sabiduría, decía, pues la sabiduría de Salomón, ¿no? Era como lo lógico, ¿no? Sí. Entonces, eso hace también que los textos tengan uno tiene que estudiarlo con atención. Los evangelios y el Nuevo Testamento, al ser un poquito más cercanos, tienen más, por ejemplo, las cartas de San Pablo. Ajá. Hombre, prácticamente todas las cartas de San Pablo son de San Pablo. Pero hay la carta a los Hebreos, que se atribuye a San Pablo, pero es muy probable, y no pasa nada, que no la haya escrito San Pablo. Ok. ¿Por qué? Porque el griego de esa carta es el mejor griego del Nuevo Testamento. O sea, se ve que la escribió alguien que tenía mucho nivel de griego, y San Pablo no tenía malo, pero no llegaba a ese nivel. Ok. ¿no? Entonces dices, a ver, esta no la escribió San Pablo, y no existía ChatGPT. Por lo tanto, tiene que haber sido... Pero toda la doctrina es consistente con San Pablo. Ok. La tradición la reconoce de San Pablo, entonces ya está. O sea, se dice, en la misa se dice, lectura de la carta a los Hebreos según San Pablo. Claro que sí, o sea, pero probablemente él no la escribió. Esto nos metería un problema también, que obviamente de la autoría, ¿no? Imagínate, o sea, si una persona, es una cosa común, las personas, un político, un empresario, de repente tiene que dar un discurso, muchas veces no lo escribe él originalmente. De acuerdo. Hay alguien que se lo hace, ¿no? Claro, él lo revisa, le cambia algunas cosas y luego lo firma. Lo mismo pasa en la arquitectura, ¿no? O sea, yo conozco se me fue ahorita el nombre, un arquitecto muy famoso en Inglaterra. Tengo un amigo que trabajó con él. Y claro, no es que él haga los proyectos, ¿no? Tiene un montón de gente que hace los proyectos, los presenta y él llega y va diciendo esto sí, esto no, tal, 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 y los firma. Y se le atribuye. Claro, y se le atribuye. Y porque sí, verdaderamente es de él, porque él agarró eso, lo hizo suyo, le puso su cosa, su signo, su firma y ya está. Entonces, eso hace también que, vamos, que no hay que ser tan quisquillosos con el tema de que es que esto no lo escribió Mateo. Bueno, pero lo quiso escribir, ya está, o sea, no pasa nada, ¿no? De acuerdo. ¿Qué pasa si lo dictó? Imagínate, ¿no? A lo mejor no escribía. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿El que escribió manualmente o él? No, pues es él, ¿no? O sea, eso hace, por eso te digo que el término es auténtico. Y se reconoce que los textos, por ejemplo, los evangelios, son auténticos. ¿Sí? Y las cartas del Nuevo Testamento, ¿no? Y el Antiguo Testamento es un poquito más complejo, ¿no? Pero se reconoce esa autenticidad. Ok, sí, o sea, como dices, al final los testimonios, como dice usted, que he leído incluso que tienen mucho más evidencia o testimonios que muchos otros textos, personajes también, que hoy en día se consideran como 100% verídicos y nadie cuestiona, y con mucho menos evidencia que lo que puede ser los testimonios que pueden ser el soporte de los evangelios, ¿no, Pater? Entonces, eso creo que, bueno, digo, nos dice ahorita bastantes cosas reveladoras, la verdad. Nunca había sabido eso. Y tiene razón, digo, al final de cuentas, no necesariamente tiene que ser igual para que la gente no se nos vuelva loca, pero en el sentido de que no necesariamente tiene que ser que ellos hayan escrito todo para decir, como dice usted, que es auténticamente de ellos. O sea, incluso, no sé igual cómo lo ve usted, pero lo que a usted nos menciona ahorita también la parte de que incluso alguien que haya sido enseñado o que haya sido guiado por los mismos evangelistas o por el mismo San Pablo, pues también puede ser, como dicen, ¿no? Hay arquitectos que, pues tienen los arquitectos que ellos hacen las cosas, pero ellos nomás llegan y firman en tantanos. Al final de cuentas, creo que también es algo muy valioso lo que nos menciona ahorita. Teniendo en cuenta eso también. Bueno, sí, para apuntar nada más, para que nadie se ponga nervioso, esto está
Sí. Está en documento de la iglesia para que, no, ese padre dice cosas raras. No, está en la No, Pontificia Comisión Bíblica, hay un documento que habla un poquito de esto, de la formación de los evangelios, Claro. y dice esto. Sí. Digo, hay que tener cuidado porque luego, de verdad, hay gente que sí se puede escandalizar y que no, entonces, no pasa nada. Pero aquí un católico bien, pues es un católico que quiere ir a profundizar No, más, claro, y ¿no? que tenemos que conocerlo. La verdad es que Ujú. creo que justo lo importante de esto justo es también empezar a cuestionar un poco, ¿no? Ujú. Y justo salen estas respuestas que no están mal, como dice, pero que sí pueden ser algo reveladoras para Ujú. varios, incluyéndome. Y padre, justo aquí hay algo que nos mencionó ahorita en parte de los evangelios. Hay evangelios que se Ujú. consideran auténticos, por ejemplo, en este caso Mateo, Marcos, Ujú. Lucas, Juan, se incluyen en el canon bíblico y hay los evangelios apócrifos, Ujú. los gnósticos también que dice usted. ¿Cómo fue que se determina también ese lado? O sea, ¿qué es lo Mm. que decide que sí estén y los que Ujú. no estén? Por ejemplo, sabemos que de un evangelio apócrifo viene también, por ejemplo, quiénes son los papás de María, por Así es. ejemplo. Ujú. Se tocan unas cosas, pero otras no. ¿Cómo es que se decide esa parte? Bien. Sí, ahí es donde entra el tema de la autenticidad, pero también el tema de la inspiración. Ok, O sea, la Biblia está compuesta por libros que nosotros consideramos que son palabra de Dios, es decir, que han sido inspirados por el Espíritu Santo. Eh, si uno dijera, bueno, ¿y qué hace que un libro esté en la Biblia, en el canon, como dices, ¿no? El canon es la lista de libros, digamos, auténticos de la Biblia. ¿Quién decide esto? Pues lo decide Dios, porque si es palabra de Dios, pues yo no voy a decir qué es lo que Dios dice y qué no, ¿no? Pero ok, claro, nuestro trabajo, el trabajo de la iglesia es reconocerlo, ¿no? ¿Cómo lo reconoce? Porque, digamos, hace un discernimiento de que ahí el Espíritu Santo ha inspirado esos textos. Porque no necesariamente es que sea un texto bueno. Hay libros buenos sí, de ese tiempo que no fueron incluidos en la Biblia, a pesar de que son muy buenos, ok, que se utilizaban e incluso en algún momento quizá alguna iglesia sí los utilizó y después se vio que no estaban inspirados y ya está. El Pastor de Hermas, por ejemplo, ¿no? Es un libro muy, muy bueno, ¿no? Que ha tenido muchísima utilidad para los primeros cristianos y que no se incluye en la Biblia. Y otros, por ejemplo, como el Apocalipsis, que es un libro muy complicado y que también alguna iglesia al principio no lo utilizó, porque esto está rarísimo, ¿no? Pero que después se vio que sí. sí, Entonces, no es que, obviamente sí, tiene que ser un libro sin error, ¿no? Porque si es un libro gnóstico como esto, ¿no? que habla de cosas raras que no son de acuerdo a Jesús, pues obviamente no. Pero hay libros buenos, como de donde salen estas tradiciones, que dices, ¿por qué no? Pues porque se considera que no están inspirados por el Espíritu Santo. Son buenos, son muy útiles, ¿no? Como hay libros espirituales ahorita, pero no fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién dice eso? Ahí es donde entra un proceso muy complejo, ujú, podríamos decir el Espíritu Santo. Entonces, no hay un momento en el que alguien se siente y diga, que es muy peligroso, por cierto, estos son y estos no. claro, ¿Mm? ¿Cómo sabes? Pues no. Entonces, ¿qué sucedió? Que de algún modo, a lo largo de los primeros siglos, prácticamente los primeros 4 siglos, mm, esos libros se fueron acomodando, cosa que es un poco milagroso porque no existía internet, ni era más así como, mira, ahí te va, yo tengo esta lista y tal. claro, Las iglesias locales fueron poco a poco incluyendo sus libros y es muy importante la liturgia. Se fueron incluyendo en la liturgia y te digo, al principio hubo diferencias. Hubo algunas iglesias que aceptaron el Apocalipsis, otras que no, ¿no? Unas que pusieron el Pastor de Hermas, otras que pusieron Enoch, no sé, tal. sí, Y después, poco a poco, se van acomodando y terminan poniéndose de acuerdo, ¿no? Entonces, esto es un trabajo del Espíritu Santo, ¿sí? Se va incluyendo en la liturgia, va habiendo tradición, ¿no? ok, Entonces, por eso no hay un momento clarísimo en el que uno diga, aquí se decidió el canon. No, se fue decidiendo con la vida de la iglesia, ¿sí? ok, Con la liturgia, con los pastores, con los obispos, ¿no? Sucesores de los apóstoles, etc. Y ciertamente llegamos a un momento en el que hay un consenso en todas las iglesias en ese entonces ok, de usar los mismos libros, ¿no? Hay una declaración ya solemne en el Concilio de Trento, pero estamos hablando de 1560 y poco, ¿no? ok, 64 por ahí, en el que Trento determina, pero es cuando está el problema de la Reforma protestante, que está desafiando ese canon y entonces surge la necesidad de decir, a ver, solemnemente estos son, ¿no? claro. Pero hay que decir que, ¿por qué 15 siglos, 14 siglos no se necesitó eso? Pues porque no había necesidad, estábamos todos de acuerdo en que esos eran, ¿no? Ok. Porque la vida de la iglesia lo fue haciendo, ¿no? Sí, o sea, no fue tarea de una sola, como dices, o sea, una sola facción de la iglesia, o sea, porque digo, como dice, obviamente la organización al inicio y todo, pues no era como lo es hoy en día, Ujú. no fue tarea de una sola, sino que fue
entre varios ir agarrando y viendo Ujú. cuál es. Yo me imagino que también tenía que ver la coherencia, ¿no? También con lo que Ah, estaba, sí. con lo que estaba enseñando, ¿no? Con la historia de Ujú. la salvación y todo. Y también, como dice, pues al final considerar por el paso del tiempo y todo, si eran verdaderamente Ujú. obra del Espíritu Santo. Y para ahorita que dice también, eso el Espíritu Santo. Muchos dicen, pues obviamente los libros son inspirados por el Espíritu Santo. Ujú. ¿Tenían influencia también del autor? ¿O era meramente Dios? Ahora sí que los agarraba, les ponía el lápiz y empezaba a darle. Totalmente, totalmente, porque así trabaja Dios en muchas cosas. Es decir, no son mágicos, ¿no? Como lo es, pues así es la vida de la iglesia, ¿no? Claro. El Espíritu Santo siempre asiste, inspira. En el caso de la inspiración sí hay una cosa muy concreta, pero no, la inspiración no es, hay una teoría que era la inspiración mecánica, ¿no? Es Sí. que es, o la inspiración mántica, que es, la persona sale en un trance, ¿no? Y empieza a escribir cosas que ni siquiera él entiende, ¿no? No, no, no. Sí. O sea, los libros fueron escritos con una intención propia del autor, ¿sí? Es decir, yo pienso, o sea, dudo que haya algún libro en el que el autor haya sido consciente, estoy escribiendo la Biblia, ¿no? Claro, No, claro. sino que el que escribieron el Éxodo, el Pentateuco, pues estaban queriendo narrar una cosa, Ujú. los profetas querían decir una cosa, ¿no? Los evangelistas sí querían decir eso, ¿no? Las cartas de San Pablo querían las de San Juan, pero resulta que de algún modo el Espíritu Santo a través de ellos, ¿sí? Actúa en ellos de tal manera que se puede decir que los libros de la Biblia tienen dos autores. Tienen a Dios como autor, pero también al autor que escribió aquello, De ¿no? A los acuerdo. autores que escribieron aquello. Esto está muy bien explicado en un documento del Vaticano II que se llama Dei Verbum, ¿no? Ok. Que lo dice como, y utilizan la causa instrumental, que es un concepto filosófico de Santo Tomás. Dice, es como una especie de, imagínate, un pincel, ¿no? Un pincel es un instrumento. ¿Quién es el que pinta? El pintor. Pero el instrumento también determina cómo pinta el pintor, De ¿no? acuerdo. Porque no es lo mismo si utiliza un pincel abanico, un pincel grande, un pincel de brocha gorda, uno chiquito, ¿no? Un fino, la calidad del pincel, todo eso va a determinar también cómo puede pintar el autor. Lo único es que estamos hablando de pinceles libres, ¿no? Pinceles que tienen una intención. Entonces, por eso también en los libros de la Biblia siempre se puede reconocer una intención primero Claro. coherente con el libro. O sea, a ver, lo que escribió Isaías, no sé, la profecía de Isaías 7:14 de una virgen que concebirá y dará a luz un hijo, típica de Navidad. Isaías no estaba pensando en Jesús en ese momento, ¿no? No tenía ni idea, ¿no? Sí. Isaías estaba pensando en un descendiente del rey, ay, se me fue, Osías, ¿no? Creo, ya se me fue. Pues estaba pensando en un descendiente que iba a hacer una reforma religiosa y que se estaba esperando eso, ¿no? Claro, ese texto luego Dios hace que tenga ese valor profético, ¿no? Para que luego entendamos que estaba hablando de Cristo. Pero podemos decir que hay un valor que vale para el libro en sí mismo, De ¿no? acuerdo. O sea, que es coherente con el libro, con solo el libro de Isaías. Pero cuando lo metes en una colección de libros que tiene una unificación, empieza a tener sentido. Por eso digo que es complicada la Biblia, porque todos los libros tienen sentido entre sí. Claro. Todos hablan de Cristo. Ok. Está muy completo, padre, lo que, lo que nos dice. ¿No? Y si quieres si algo no se entiende, dímelo con No, todas las todo lo igual contrario, padre, súper bien explicado. ¿Existen contradicciones en la Biblia? ¿Existe Ok. esa parte porque justo... Sí. Y es malo, o sea, porque eso es una, ¿no? O sea, existen, porque muchas veces... Y la Biblia tiene contradicciones, no sé qué. A veces yo Sí. nunca he visto como tal, o sea, no me he puesto a investigar bien esa parte. Pero pues mucho se dice por ahí. Y la otra ¿es malo también? O sea, porque también puede que haya, pero pues también por lo mismo, ¿no? O sea, tantos autores, incluso yo ahorita hablando de que ni siquiera es... Bueno, pensamos en San Pablo, y ni siquiera solo San Pablo, puede ser alguien más, o sea... Claro. Que ¿existen y está mal o es normal? ¿Qué Sí. pasa ahí? Mira, lo que sucede es que también hay que definir qué significa una contradicción. Ujú. Un poco, todo depende, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque la Biblia es coherente, se dice, y se dice es fiel a lo que quiere decir. Ok. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que, ¿qué significa una contradicción? Por ejemplo, entre los evangelios hay diferencias. Bueno, antes de eso, quizá un apunte que tiene que ver con lo anterior. El Espíritu Santo, al utilizar a personas y al utilizar, o sea, estamos hablando de que Dios está hablando a través de las palabras humanas. Eso ya de entrada es una limitación muy grande. Claro. Por eso, si pensáramos que, oye, toda la revelación de Dios está en la Biblia, híjole, estaríamos rebajando muchísimo, porque el texto escrito
es muy bueno, yo soy periodista, no sé, pero tiene límites, ¿no? De O sea, acuerdo. es imposible que un texto diga todo, ¿sí? Cuando a mí me dicen, es que los periodistas tienen que ser objetivos, digo, ay, es muy difícil. Bueno, es imposible. De Porque acuerdo, de si acuerdo. tú y yo narramos un acontecimiento, un concierto al que fuimos, lo que escribimos va a ser distinto, De porque tú acuerdo. te fijas en unas cosas y yo en otras. Es imposible que alguien abarque todo. Entonces, el texto escrito tiene limitantes. Ujú. Si pretendemos que Dios diga solamente las cosas a través de un texto escrito, pues estamos perdidos. Porque, pues, ¿no? Entonces, también están las limitantes del autor. Claro. Qué también escribía, qué tanto conocía, qué quería decir, qué géneros literarios estaba usando, ¿no? Hay autores que se nota que tienen más dominio, otros Ujú. menos, ¿no? Y eso limita de alguna manera el mensaje. De acuerdo. Lo bueno es que Dios se vale de eso para hacer maravillas, ¿no? Entonces, cuando entramos a esta parte de la contradicción, obviamente, o sea, cuando uno dice, oye, en el libro del Génesis hay cosas que pues no tienen nada que ver con lo que es ahorita, ¿no? O sea, cuando narran que si la creación, a ver, es que eh, los antiguos pensaban que el cielo era una bóveda de agua, ¿no? O sea, Dios separa las aguas, pero Sí. no se está refiriendo a las aguas del mar y del... No, 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 se está refiriendo a las aguas de abajo y las aguas de arriba. ¿Por qué? Porque volteas al cielo, lo ves azul, Azul. de vez en cuando cae agua, dices, pues aquello debe ser agua, que de repente se agujera y cae, ¿no? Entonces, claro, ¿eso es erróneo? Pues sí, si lo ves de punto de vista ahorita, ¿no? Pero no es un error porque no está queriendo hablar de los sistemas hidrológicos de la antigüedad, ¿no? Está Ok. tratando de hablar de una cosa religiosa. Entonces, puede que encontremos problemas históricos, ¿sí? Ok. Oye, Nínive tardaba 3 días en recorrerla. Hombre, no, ni Guadalajara tardas 3 días en recorrerla, ¿no? Pero es que eso no quiere decir, ¿no? Claro. Y además, en la literatura hay exageración también, ¿no? Entonces, es un recurso. Ujú. Es muy complejo. Entonces, sí hay contradicciones, incluso si pensamos en los evangelios. Oye, hay varias. Quizá una de las más fuertes, o digamos que podría, es la Pascua en San Juan es una fecha distinta de los otros 3 sinópticos, ¿no? Ujú. San Juan la pone en otra fecha, a Ok. diferencia de los otros 3. Y dices, hay una contradicción. No, no es una contradicción, porque cuando leemos la Biblia tenemos que pensar, tenemos que abandonar pensar como ahorita, ¿sí? Ahorita, quizá cuando escribimos queremos una precisión absoluta. Si vamos a sacar las palabras de alguien, tienes que ser con una grabadora, ¿no? Para luego tú transcribir aquello y no estar diciendo cosas. Eso no existía antes. Y entonces, ese concepto de exactitud no es la idea, ¿no? Sino lo que quieren es, digo, por ejemplo, un discurso en todas las obras de la antigüedad, hay discursos que dices, bueno, o sea, ni modo que estuviera ahí haciendo taquigrafía, ¿no? Imposible, ¿no? De Claro. Cicerón y demás, bueno, más o menos, ¿no? Lo intenta reconstruir. Entonces, lo que sucede es que los autores tienen una intención muy concreta Ok. y uno se nota que hay digamos, hay un trasfondo literario en cada obra. Y, por ejemplo, San Juan hace eso porque quiere resaltar una cosa, quiere hacer coincidir el Cordero de Dios con la matanza. En cambio, los otros no, ¿no? Entonces mueve la fecha. Oye, eso está mal. Depende, ¿no? Ok. Porque no siempre la exactitud, digamos, histórica, cronológica, periodística, te dice mejor las cosas. Para entender esto mejor, te pongo un ejemplo de una novela muy famosa, La vida de Pi, que Ajá, también fue sí. película. Me encanta esa historia porque, ya saben, perdón si hago un spoiler, pero es un tipo que está en la lancha con un tigre, ¿no? Sí. Entonces sobrevive con el tigre, ¿no? Aprende a domarlo, tal. Después narra esta historia a los policías y te entra la duda y te das cuenta de que quizá no fue exactamente así. Que a lo mejor el tigre no existió, porque Sí. fue en un barco con un zoológico, no sé qué. Quizá el tigre era el mismo, Sí. ¿no? Está tratando de explicar por qué mató a una persona o a Ujú. varias en esa lancha, por qué tuvo que dominarse a sí mismo para sobrevivir. Entonces, quizá el tigre no existió como tal. Pero entonces cuando él está contando esto a la policía y le dicen, oiga, déjese de historias y díganos los hechos, queremos saber lo que pasó. Y él les dice, ¿ustedes quieren saber los hechos o quieren saber lo que pasó? Esa pregunta es muy buena, porque nos recuerda una cosa que es propio de la literatura. La verdad, o lo que pasó, no siempre es, o sea, no siempre te acercas mejor a ella a través de los hechos puros y duros, ¿no? Ok. A través de la crónica periodística. De acuerdo. Por eso existe la literatura. Hay libros
que con historias que son ficción, te cuentan cosas muchísimo más cercanas a la verdad que un hecho que realmente pasó. Por eso nuestro Señor utilizó parábolas, De acuerdo. ¿no? Utilizó ficción, ¿no? El buen samaritano no existió como tal, pero esa historia te explica mejor las cosas que si tuvieran, ahora fíjate, había un judío que no sé qué, tal. Entonces también a la hora de entender eso, hay que, por eso la literatura es muy importante también para entender la Biblia, ¿no? ¿Cuál es el concepto importante? Que es fiel, porque el Espíritu Santo garantiza que lo que se quiere decir está ahí. ¿Sí? Ok, entiendo. Y en la iglesia garantiza la interpretación correcta. Ok. Mucho por observar, padre, Ay, definitivamente. sí, perdón, es que sí No, es hombre, pero- es muy bueno y como dice la parte creo que también justo, a ver, es como el Génesis, ¿no? También es la parte obviamente no pasó como tal, como dice en Génesis, Ujú. es tal vez un poco de ficción, pero lleva un mensaje, ¿no? Como dice, o Ujú. sea, aquí la idea no es justo, no nos quiere explicar cómo fue el Big Bang, o sea, Dios no viene a explicarnos, porque la verdad es que Exactamente. la gente justo de hace ni 2000 años, ni 3000, incluso hoy en día, pues es difícil entender esa Ujú. parte, pero hay un mensaje muy concreto, ¿no? Entonces, hay contradicciones como dice, sí, no es lo mismo, obviamente su percepción, la mía, cómo pasan las cosas, cómo queremos contarlas, a diferencia de, o sea, y no necesariamente por mentir, sino por explicar mejor, Así es. pero también justo está la parte de que está mal, pues de como dice, depende, ¿no? Es algo Ujú. que creo que muchas veces no pensamos, ¿no? Y como Ujú. dice, tenemos que pensar en cómo era antes, cómo eran Ujú. las cosas antes, la precisión, como dice, y creo que nos pone mucho a pensar y salir un poco de la caja de que no es todo como es, ni siquiera hace 15, 20, 50 años, no, es hace más de 2000 años, ¿no? Ujú. Como viene todo eso. Y justo creo que también valorar mucho la parte también de la iglesia, ¿no? O sea, la importancia que tuvo la iglesia a la hora de juntar todo este canon, cómo fue, y digo, obviamente ya remarcando ese valor de su trabajo y de todo de la iglesia, de su misión, ¿cómo fue esta parte, padre? O sea, como ahorita nos mencionaste poquito el Ujú. concilio de Trento, más bien como que ahora sí hace, como dice solemne, la parte del canon bíblico, pero Ujú. cómo fue que la iglesia ahora sí hace, junta todos estos libros y Ujú. hace la Biblia, ¿no? La historia de la salvación. Sí, pues es precisamente la tradición. En la iglesia el tiempo es muy importante, Sí, porque la tradición, digamos, en la iglesia hay un concepto que se llama el sensus fidelium, el sentido de los fieles, ¿no? ok, Que te dice que el Espíritu Santo también asiste a la iglesia, no solo a los pastores, ¿no? Al Papa con la infalibilidad, a los pastores con una cierta asistencia, pero también a los creyentes, a todo el mundo, ¿no? Los fieles, comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no permitiría que algo que fuera contrario a la doctrina durara en la iglesia, ¿no? ok, Puede haber alguna idea peregrina por ahí que dura unos poquitos años. sí, Pero si una idea, por ejemplo, una devoción, se utiliza para las canonizaciones, ¿no? Oye, si un santo ha tenido devoción por más de 400 años, el Espíritu, si eso fuera falso, el Espíritu Santo lo hubiera cortado, ¿sí? ok, De algún u otro modo. Bueno, duró 50 años y luego ya todo el mundo se le olvidó y listo, ¿no? sí, Pero la verdad en la iglesia, tenemos, si dura, digamos, si persiste el paso del tiempo, es un criterio de garantía, ¿no? De que aquello pues debe ser, bueno, porque si no, ya se hubiera desaparecido, de ¿no? acuerdo. Entonces, muchas de las cosas de la Biblia también han sido así, ¿no? O sea, digo, no solo de la Biblia, de toda la doctrina de la iglesia. Entonces, cuando llega el Concilio de Trento, ya hay que recordar, en el Concilio de Trento ya existe una Biblia, la Vulgata, ¿no? Ok, Y de hecho, el Concilio de Trento va a utilizar la Vulgata para decir, oigan, los libros de la Biblia son los libros que hemos tenido en la Vulgata, porque la Vulgata tenía ya, que la Vulgata también tiene su historia y también tiene sus ediciones complejas, ¿no? Pero vamos, si tiramos hacia una, simplificando, ¿no? Ya tenía desde San Jerónimo, ¿no? ajá, Siglo IV hasta siglo XVI, ¿no? Entonces, claro, estás hablando de que esa Vulgata llevaba ya siglos. ok, A nadie le había causado problemas. Es hasta Lutero cuando empieza a ver este problema, ¿no? sí, Y que luego ni siquiera eso ha persistido, porque actualmente, si bien en las iglesias protestantes se aceptan estos libros como apócrifos, pero dentro de la Biblia. sí, Porque es que son muchos años, o sea, de verdad que es muy difícil que ahorita alguien diga, no, hay que quitar ese libro de la Biblia. no, pues, Hombre, o sea, estás luchando contra 20 siglos de sí, tradición, ¿no? Y es un poco pretencioso decir, claro, todos los demás antes que yo eran tontos. Hombre, por algo fueron 20 siglos, ¿no? claro, Entonces, eso juega mucho. Entonces, Trento lo que hace es eso, es reconocer, simplemente declara solemnemente la tradición que ya llevaba 15 siglos transmitiéndose. San Jerónimo, por ejemplo, él traduce lo que es los libros, ¿no? O Una parte. una Sí, parte, sí, digo, se puede decir que sí.
San Jerónimo, digamos que arma la Vulgata. Ajá, el arma, No entonces. traduce todo porque ya existían algunos libros traducidos en Ah, latín, ok. de la Vetus Latina que se llama. Él incluye otros. Incluso San Jerónimo hay libros que no quería traducir porque él consideraba que no... Fíjate, es que es un bonito tema de la tradición. Hay libros, San Jerónimo consideraba que los libros que no están escritos en hebreo, él decía, a mí se me hace que no están inspirados. Porque él era un estudioso también, Ok. y decía, no, pues la Veritas hebraica se llama eso, ¿no? Y hay libros que se han traducido, se han transmitido en griego, y decía, no, estos no. Ok. Pero la iglesia le dice, esos, Jerónimo, ese. Entonces, hay un parte en donde Jerónimo dice, híjole, a mí me parece que no, pero dice, voy a obedecer a los obispos, porque es mejor ser amigo de los obispos que de los rabinos, ¿no? O sea, como Ok. diciendo, claro, o sea, San Jerónimo tenía su opinión, pero él también, como buen cristiano, dice, yo voy a obedecer a la autoridad de la iglesia, ¿no? Ok. Y claro, pues por algo, y efectivamente, ¿no? Entonces, esto habla mucho de cómo ahí entra el Espíritu Santo, ¿no? Claro, de En toda acuerdo. esta tradición y en todo esto. O sea, sí, entonces justo, como dicen, ¿no? A ver, incluso, digo, está padre también como demuestra justo que no siempre, pues uno también va a ser, es difícil ser objetivo en muchos aspectos también, y Ujú, mira, hasta en eso, cómo se refleja. Pero entonces él justo ya viene desde antes, digamos, mandado a traducir algunos que ya ujú, se consideraban parte de ujú. lo que se esperaba que fuera la, bueno, como dicen, no era la Biblia, sino la Vulgata, me imagino, en Sí, ese sí. momento, ¿verdad? Sí, ya en ese momento ya existía el concepto de Biblia y precisamente él es encargado de, digamos, armar la Vulgata, lo que Ok, se va a llamar la Vulgata, al ¿no? que se vaya. Que se va a utilizar en la iglesia como el texto oficial, Sí, no de la doctrina, pero sí de la liturgia. ok. O sea, en misa se va a leer siempre la Vulgata, es lo que se va a decir. Es lo que se hace, Ujú, se hacía. Y desde antes, justo entonces, ¿quién es el que empieza ya? Bueno, a ver, digo, son años, por ejemplo, ya los judíos empiezan y hacen una parte, ujú. ¿no? Y luego también, pero ya después, ya a esas alturas, ¿quién ya había juntado Es que eso de antes? O no hay como no hay un uno, encargado. pero sí nos damos cuenta que ya existía. Por ejemplo, el Códice Vaticano es uno de los códices, digamos, más antiguos y no de los más antiguos, pero sí de los primeros que están casi completos. Es decir, el Códice Vaticano se llama Vaticano porque está en el Vaticano, no porque fuera... eh, es una colección que tiene prácticamente todos los libros de la Biblia. Ok. Entonces dices, y es siglo, bueno, hay de todo, siglo IV, siglo V. Entonces dices, claramente ya existía una recopilación de lo que ya hoy llamamos la Biblia, ¿no? Y no, y sí aparece la palabra Biblia, va a aparecer después, Ok. pero te digo, o sea, no es como que, vamos a hacer la Biblia. No, o sea, es ir reconociendo qué textos son inspirados por Dios. Claro, también la parte del Antiguo Testamento es muy interesante porque los cristianos adoptan el Antiguo Testamento y dicen, esto también está inspirado por Dios, Ok. porque habla de Cristo, de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces, ellos también, digamos, canonizan en el sentido de hacer canon Ujú. los libros del Antiguo Testamento. Ok, ok. O sea, sí, es un trabajo, como dicen, ¿no? No es como que llega alguien y, listo, son estos. No, es un Ujú, trabajo de siglos y siglos y siglos, y la iglesia justo va como perfeccionando también ese lado. Y padre, ya de las últimas, ya sí, sí, para sí. despedirnos, ahora Ujú. sí, algunas de las últimas todavía no, aunque no quisiéramos que acabe, pero pues sí. Ay, sí, sí. También hay otra parte justo que dice, viene después Lutero, por ejemplo, y Ujú, empiezan a cuestionar sobre todo algunos de los libros, los ujú, llamados deuterocanónicos. Lo hablamos un poco con Rafa, pero desde otra perspectiva. ujú. ¿Por qué nosotros sí los tenemos y por qué ellos no los tienen? Muy O sea, bien, sí, sí, ¿de sí. dónde viene esa parte? Sí, Lutero, al desafiar el canon, em, que en realidad desafiaba la autoridad de la iglesia, ¿no? Un Claro. poco, pero él de hecho, a mi impresión, él va a tener que tirar de la tradición judía, porque Ujú. Lutero comete un error en ese sentido, digo, comprensible porque no existían las herramientas que existen hoy, pero Lutero dice, no, los libros, le pasa un poco como San Jerónimo, nomás que él no hace caso, porque él dice, no, los libros, o sea, estos libros han sido la iglesia ya un poco corrompida, entonces dice, me voy a ir a lo esencial. Ok, ¿Cuáles van a ser los libros del canon? Los que tenía Jesucristo en el momento de que existió. ok, Y van, por lo tanto, el canon judío. ¿Sí? ok. El canon judío también se forma, ¿eh? Y más o menos también para el siglo IV ya tenemos pruebas de que está más o menos formado, ¿no? Entonces, Lutero va a utilizar el canon hebreo Ok, para decir, estos son los libros que son inspirados y los otros no. ok. ¿Sí? Entonces, esa fue su idea. Te digo, después no persistió, porque si bien es cierto que esos libros son los que se conocen como protocanónicos, ¿no? Sí. Después, los otros libros
en las Biblias protestantes no los van a quitar, simplemente los van a poner aparte, ¿no? Como apócrifos. Ok. Pero están ahí, porque otra vez hay mucha tradición detrás, ¿no? Y los padres de la iglesia utilizaron esos libros Claro. y demás, y muchos protestantes reconocen a los padres de la iglesia. Entonces, ahí Lutero comete ese error de un anacronismo, se llama, ¿no? Es decir, no, los libros van a ser los que tenía Jesús. Es que cuando estaba Jesús no había un canon, eso lo sabemos ahora, ¿no? Entonces, entre los judíos no había un canon formado en el momento de Jesucristo. Jesucristo conoce la ley, los profetas, algunos escritos, pero Jesús, en tiempos de Jesús no había una Biblia hebrea ni siquiera. Ok, ya. Justo, o sea, como que viene mucho de la parte también de la autoridad, ¿no? De Sí. cuestionar un poco la autoridad Ujú. de la iglesia y pues también viene de esta parte de atrás. Creo que justo había escuchado también que por temas de la traducción o no sé qué, creo que también había sido algo de lo que él había fundamentado esta separación de ellos. Algo así Ujú. también, alguna de esas, no sé si estoy... Pues no tanto, sino más bien que él intenta hacer su propia traducción, porque también es cierto que hay una cosa que sí fue buena en un poco, es que la Biblia no se aceptaba que se tradujera otra cosa Ok, en ese momento, por prudencia, ¿no? ok, Que decían, no, pues es solamente en latín. eh, entonces, las primeras traducciones de la Biblia a lengua vernácula son protestantes, ¿sí? Porque en la Iglesia Católica todavía no existía esa apertura, vamos a decir así, a que la gente pudiera acceder directamente al texto. Decían, no, pues mira, si no sabes latín, mejor pregúntale a un padre, más o menos, ¿no? La gente no tenía Biblias en sus sí, de casas, acuerdo. ¿no? No existían esas ediciones como tal. Entonces, por muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera Lutero quiere democratizar un poquito y él hace una traducción un poquito mala, hay que decirlo, pero bueno, porque no tenía muchos No había... elementos, ¿no? Pero hace una traducción tratando de que ese texto esté más accesible a la gente, Ok, cosa que es bueno, ok, ¿no? O sea, eso luego nos ha servido, digo, no la traducción mía porque es malísima, pero sí, pues porque de alguna manera eso también nos fue hablando a los católicos y la necesidad de que esto también llegue a más gente, ¿no? de Aunque acuerdo. la Iglesia Católica va a ser hasta el siglo XX en cuanto se abre ya a todo el mundo como ahora, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y justo, digo, creo que antes de la última pregunta, pues Ujú, agradecerle, padre, por todo ujú, lo que nos ha enseñado el día de hoy. Y le voy a dar la pregunta bonus, esa ujú, no la habíamos platicado, pero creo que hay mucha duda sobre todo también, y ujú, sí, sí. aprovechando su estudio en la Biblia y todo, ¿cuál es el Jesús bíblico? O sea, Ujú, ¿cuál es el Jesús que conocemos en la Biblia, que se nos presenta en la Biblia, que al final de cuentas es la que nos enseña mucho, ¿no? De él y todo, por como sus enseñanzas, su estilo de vida, su muerte, su nacimiento, todo básicamente quitando algunos episodios de su vida. ¿Cuál es el Jesús bíblico, padre? Muchos dicen, es que Jesús era súper regañón, entonces es súper amoroso, hay un balance, o sea, ¿cuál es el que usted a la hora de leer ujú, la Biblia dice, Jesús tenía esta personalidad, Jesús ujú. tenía estas ideas, Jesús Sí, tenía estas cosas, ¿no? bien, sí, sí. Muy buena pregunta. El Jesús bíblico, lo mismo, sino si te dijera, pues el que está en los evangelios, es verdad, pero también creo que es peligroso reducir a Jesús a lo que está escrito en los evangelios. Ok, Y lo dice el mismo San Juan, dice, si escribiéramos todo lo que hizo Jesús, no cabría en todos los libros del mundo. de acuerdo. Porque una persona no se puede conocer solamente a través de lo que sabes de ella escrito. Hombre, tenemos lo que te decía, el Espíritu Santo nos garantiza que hay autenticidad y hay fidelidad en el texto de los evangelios. O sea, no te van a contar una cosa de Jesús que no es, Ok, digamos así, no te digo cosas físicas o cosas, sino, vamos, que no te va a decir una mentira de Jesús. Pero si tú y yo quisiéramos conocer a alguien, podríamos leer su biografía, podríamos leer muchos artículos sobre esa persona y podríamos saber mucho de ella, pero no podríamos conocerla plenamente. de acuerdo. ¿Qué es lo que falta para conocerla plenamente? Tratarla. Entonces, el Evangelio es, y yo lo recomiendo mucho a todos, que a veces me parece que nos falta, cuando me dicen, para, yo quiero leer la Biblia, es complicado, y bueno, sí se puede, claro que sí, ¿verdad? Pero siempre digo, empieza por los Evangelios, porque esos son el acceso más claro, más directo, ¿no? Para que conozcas la vida de Jesús. Pero no basta, porque si solo lees los Evangelios, puedes ser un erudito, ¿sí? En el texto bíblico, pero si no haces oración, si no lo tratas en los sacramentos, no lo vas a conocer plenamente. De acuerdo. Entonces, el Jesús bíblico, vamos a decir así, digo, es el Jesús, pero podríamos decir, de acuerdo a estas categorías, que el Jesús bíblico no está completo porque está limitado por el texto, De ¿no? acuerdo. Entonces, ¿qué falta? El corazón, ¿no? El tratarlo, en la oración, porque ahí, claro, no va a haber contradicción nunca, pero vas a completar el Jesús bíblico con el Jesús, digamos, Tanto- espiritual, ¿no? Con la Sí, persona de la Santísima Trinidad. Y ahí, y claro, y no es que entonces la Biblia no sirva para nada, porque
conocer a este Jesús también te dice, por eso te dejé la Biblia, para que me conozcas, ¿no? Claro, también. Entonces, se complementan para poder tener un conocimiento más grande de la persona de Jesús. Y si usted lo describiera, padre, sería... ¿Cómo sería? O sea, el Jesús... Con una misericordia tremenda. Para mí ese es uno de los... Eso. Y le agradezco al Papa Francisco que nos enseñó eso mucho, que puso mucho énfasis en la misericordia, porque me parece que, por supuesto que Jesús pues, es el hombre perfecto, ¿no? Y pues el Hijo de Dios y todo, ¿no? Pero me parece que uno de los atributos que a mí más me parece que a lo mejor ahora mismo el mundo necesita más es conocer la misericordia de Jesucristo. De ¿sí? acuerdo. Muchas gracias, padre. Pues la verdad es que nos vamos con muchísimos nuevos conocimientos, diría yo, padre, pero sobre todo también con muchas ganas, yo creo que varios de aquí de seguir profundizando en esto. Eso es ¿Hay bueno. algún escrito, algún libro, algo que para la gente, digamos, sí. que se quede interesada y que quiera un poquito más de Claro. eso? Sí, mira, yo le recomiendo un podcast de competencia, no es cierto. Un podcast, por ejemplo, se llama La Biblia en un año, que existe Sí. tanto en inglés como en español, Bible in a Year, y también... Ojalá sea competencia un día de ese Sí, ¿verdad? podcast, padre. No, no es cierto. Pero bueno, es muy bueno, me parece muy bueno porque explican, lees la Biblia en un año y te la van explicando. Entonces me parece un buen recurso, muy bueno. Okay. Otro recurso que ayuda mucho, de los que hay ahorita en internet, está The Bible Project, así se llama, Okay. Bible Project. Hay una parte en español, porque explica muchos conceptos de la Biblia, tiene unas animaciones bien bonitas y bien para entender cada libro de la Biblia, ¿no? Te hace con gráficos ahí, como te va explicando el libro y por qué dice esto y tal. Se me hace un recurso muy bueno, yo lo utilizo a veces en mis clases, Rafa también me consta. Bible Project, y es ecuménico, no solamente para católicos, o sea, trata a todos los cristianos sin meterse en problemas, ¿no? Creo que los libros de Scott Hahn a mí me parecen especialmente buenos. Hay uno de Ignatius Press que se llama Conocer las Escrituras, que es una especie de cursito. Yo lo utilizo a veces porque me facilita las cosas. No es un curso como tal, pero sí prácticamente va recorriendo toda la Biblia y te va tratando de explicar esas conexiones. De tal manera que ese sí lo puedes leer de principio a fin y te queda más claro todo, ¿no? Okay. Conocer las Escrituras de Scott Hahn. Súper bien. Así ahorita me vienen esos a la cabeza, hay muchos recursos por ahí, pero... No, yo creo que justo lo que menciona creo que es muy bueno, muy fácil, como también como dice, ¿no? Muy digerible y todo, para que quien quiera profundizar un poquito más, pues también tenga esa chance y pues esa guía para poder ver, y ya de ahí más, pues ahora sí que hay mucho por donde escoger, ¿no, padre? Así es. Y pues nada, agradecerle, padre, por estar aquí, por haber aceptado la invitación, por haber estado aquí con nosotros un rato y sobre todo, pues por todo lo que nos enseña, por todo lo que nos deja de ganas de seguir, y esperemos que esta no sea la única, padre. Ahora sí que muchas gracias de nuevo y esperamos verlo pronto también por acá de nuevo, ¿eh? O sea, les agradezco a ustedes. Donde haya, algún lado donde publique cosas así o... Pues mira, yo lo hago muy poco, ¿sí? Lo hago muy poco porque... pero sí, tengo una cuenta de Instagram que la verdad es que casi ya no pongo cosas, que tampoco me da la vida, pero si alguna vez alguien me quisiera preguntar algo, es fácil ahí. Mi cuenta es @patertadeo. Patertadeo, digo, creo que no es difícil que se confunda. Si alguien quiere contactarme, con mucho gusto, ¿sí? Por ahí podemos platicar alguna cosa. Si me tarda un poco, que me tenga paciencia, porque te digo, pues sí, hay mucho trabajo. Pero sí, con mucho gusto, pues tratamos de hacer esto accesible a todos y pues me pongo a sus órdenes. Muchas gracias, padre. Pues espero que le haya gustado, que haya sido algo Me encanta de su gusto. Y pues bueno, ahí lo tienen, amigos. Ahora sí que si quieren contactar al padre, alguna duda, si se escanalizaron un poquito con algo, pues también que lo sepan, que ahí les puede contestar. Y nada, pues estamos muy, muy agradecidos. No olviden suscribirse, no olviden darle like al video para que haya más contenido como este. Y pues darles muchísimas gracias también a ustedes por estar aquí, por vernos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, amigos.